Shabbat Shalom, que Dios me los bendiga. Un saludo para cada uno de ustedes y un bendecido sábado. Bienvenidos de vuelta a nuestra serie de estudios 144,000, donde empezamos a analizar la historia de María Magdalena, la justificación por la fe y, pronto empezaremos a compartir con respecto a otros personajes en la Biblia, como el profeta Eliseo y también los mismos discípulos de Cristo, y cómo es que su experiencia nos ayudan a entender la experiencia de los 144,000. Así que sin perder mucho tiempo vamos a empezar nuestro estudio, pero primeramente te invito a tener unas palabras de oración. Así que vamos a orar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de poder estudiar las Sagradas Escrituras y poder profundizar en ellas. Pedimos, Padre, la unción de tu Santo Espíritu y que podamos nosotros ser bendecidos por el estudio de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a compartir el PowerPoint de lo que esencialmente es el estudio de María Magdalena, ¿verdad? Una continuación de lo que hemos estado estudiando con respecto a este tema. Pero hoy vamos a estar hablando con respecto a la humildad con Cristo enfrentando la crítica. En el estudio pasado pudimos ver algunos de los detalles de la historia de la unción de Jesús antes de su muerte en la cruz, de la importancia que tiene, cómo es que María Magdalena hizo un gran sacrificio, y hablando un poco también con respecto a la historia de ella y de Simeón. Estábamos analizando aspectos de la vida de los discípulos, de cómo fueron influenciados por Judas. Y hoy vamos a profundizar en cómo nosotros, en la humildad con Cristo, podemos estar enfrentando la crítica, ¿verdad? Vamos a ir hacia adelante. Continuando en el capítulo 62, la fiesta en casa de Simón, en el deseado de todas las gentes, podrán ver en el párrafo número 9, el número de los párrafos siempre va a estar aquí arriba, a mano derecha, solamente para que puedan identificar rápido en qué párrafo estamos. Y recuerden que no estamos leyendo todos los detalles, solamente estamos tomando ciertos párrafos y hacemos pequeñas recapitulaciones de lo que están en los versículos que leímos en la Biblia de Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Y también hacemos una pequeña recapitulación de lo que hay entre un párrafo y otros párrafos. Recapitulación no sería la palabra, sino más bien la palabra resumen. Hacemos un resumen, sería mejor dicho, ¿verdad? Bueno, continuamos entonces en el párrafo número 9. Dice la sierva del Señor, ella había procurado evitar que la observasen. Y aquí estamos hablando con respecto a lo que es María Magdalena, ¿verdad? Voy a cambiar el color de la pluma. Ella estaba evitando que la observaran. Y esto es algo importante en la vida del cristiano, es el tema de la humildad, ¿verdad? Vemos que María Magdalena entra con el frasco de alabastro, bien caro, costaba bastante. Ella se postra frente a los pies de Jesús, primeramente ella unge a Jesús y entonces se postra a los pies de Jesús y ella lo unge con el aceite Vemos nosotros entonces que ella no lo hace con la intención de que, hey, miren lo que yo estoy haciendo, etcétera, etcétera, esto es lo que yo tengo para hacer o puedo hacer. No. Dice que ella viene de una forma evitando que lo observen, ¿verdad? Ella no quiere llamar la atención. Y sus movimientos podrían haber pasado por inadvertidos, porque verdaderamente nadie iba a notar ni iban a estar prestando atención a lo que estaba sucediendo. Pero el ungüento llenó la habitación con su fragancia y dio a conocer su acto con todos los presentes. Aquí es donde la cosa se vuelve interesante. Si nosotros podemos hacer una interpretación adecuada de ungüento, que es aceite, podemos decir que el aceite puede representar el don del Espíritu Santo, pero también pudiéramos hablar de la experiencia.
Esto tiene una aplicación para la vida de los 144,000. Los 144,000 no andan por allá afuera tratando de hacerse de que, hey, mírenme, estoy aquí. Y entonces haciéndose más importante que los demás, o que han estudiado por 20, 30, 40 años, que tienen tantos tiempos de liderazgo y experiencia aquí, experiencia allá. No. El que va a ser parte de los 144,000 va a ser como María Magdalena. Una persona pecaminosa que fue perdonada hasta la perfección, ve la oportunidad de hacer algo por su Señor, lo empieza a hacer, pero no lo hace con el principio de que lo hagan de notar o que lo observen o que se convierta en el centro de atención, sino más bien está tratando de que la atención sea Jesús. Pero su experiencia, su ungüento, llena la habitación con una fragancia y entonces se da a conocer los frutos de esta persona que es de los 144,000. Judas miró este acto, dice la hermana White, con gran desagrado. O sea, el traidor de la iglesia, que está dentro de la iglesia, los anticristos miran esto con gran desagrado. Y eso lo podemos experimentar y lo hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas, seguramente ustedes también, que uno está tratando de hacer algo para el Señor, pero siempre tienes esta persona que está como que bien negativa, ¿verdad? Bien negativa a la obra que se está haciendo. Siempre hay una crítica, siempre hay algo imperfecto, etc. En lugar de esperar oír lo que Cristo diría, o sea, en vez de esta persona esperar a ver cuál es la opinión de Jesús, lo que Cristo diría sobre el asunto, comenzó a susurrar sus quejas a los que estaban, ¿verdad?, cerca de él, echando reproches a Cristo por sufrir tal derroche, ¿verdad? Astutamente hizo sugerencias que probablemente causarían descontento. O sea, habló cosas que no debió haber dicho, comentarios que no debió haber compartido, etcétera, etcétera. Y vemos que no le importó la opinión de Jesús con respecto al acto, sino que estaba pensando más bien en su dinero y en su bolsillo. Y saben que con lo que está pasando, porque hay una gran revuelta armado por lo que estaba hablando el pastor Conrad Vine, vemos nosotros cómo es que el liderazgo de la iglesia, especialmente aquellos que tienen que ver mucho con la tesorería de la iglesia, se están molestando con lo que él está hablando, con lo que él ha dicho, la libertad de conciencia, etcétera, etcétera. Pero hermanos, aquí es donde nosotros verdaderamente estamos viendo dónde están los Judas y dónde están los Simones, ¿verdad? De la iglesia actual. Ahora, brincando al párrafo número 11, ¿verdad? Párrafo 11. Vemos que dice que Judas era el tesorero de los discípulos. No solamente de Jesús, sino que era el tesorero de los discípulos. Podemos hacer la comparación que él era como la conferencia general, ¿verdad? Que controla la tesorería de todas las divisiones y todas las conferencias, etcétera, etcétera. Y de lo poco que tenían en su poder, había sacado dinero en secreto para su propio uso. No había contado con los discípulos ni con Jesús con respecto a esto, reduciendo así sus recursos a una miseria. Y esto ahora me causa mucho pensar, porque verdaderamente uno como ministerio independiente, uno está tratando de sostener la obra por los propios medios de uno, por los propios medios de uno. Y cuando me refiero a esto, no me refiero a que uno depende de nosotros, dependemos de Dios, pero más bien me refiero a que uno trabaja para poder conseguir los fondos necesarios para poder avanzar la obra en la forma en que la estamos avanzando, los viajes, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios que Dios ha puesto en los corazones de algunos hermanos en ayudarnos económicamente, que esto ha sido de gran bendición. Miren todo lo que se ha podido hacer este año y toda la obra que se ha podido adelantar. Pero ahora pensándolo bien, los discípulos y Jesús no tenían casi nada. Dice que los recursos eran una miseria. Y me sorprende que siempre la obra del Señor siempre va a estar sufriendo, ¿verdad? Siempre la encontramos sufriendo. Y ahora nos sigue diciendo, el tesoro de la bolsa se utilizaba a menudo para ayudar a los pobres, y cuando se compraba algo que Judas no consideraba esencial, decía, ¿por qué desperdicia esto? ¿Por qué se desperdicia esto? ¿Por qué no se puso el costo de esto en la bolsa, verdad? Que llevó para los pobres. Ahora bien, que llevó para los pobres. Ahora bien, el acto de María contrastaba tan marcadamente con su egoísmo que se sintió avergonzado.
Y esto es interesante porque María nunca se propuso en el corazón humillar a Judas. Ella nunca se propuso avergonzar a Judas. No obstante, vemos que la propia conciencia de Judas es quien lo acusa a él. O sea, su propio espíritu, si lo vamos a ir llevando de acuerdo a los estudios que estamos llevando con la serie apologética, ¿verdad? El propio espíritu de Judas, su propia mente, fue quien lo hizo sentirse avergonzado, porque el hombre no se puede esconder ni se puede mentir a sí mismo. Tú puedes mentirle a cualquiera, pero no puedes mentirte a ti mismo. Y según su costumbre, trató de atribuir un motivo digno a su objeción a su donación. Y más adelante dice, esto lo dijo no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, ¿verdad? Y sustraía de lo que se echaba en ella. Judas no tenía un corazón para los pobres. Si el ungüento de María se hubiera vendido y el dinero hubiera caído en su poder, los pobres no hubieran recibido ningún beneficio para nada. Y esto a mí me deja impresionado, porque aparte de que tenían en los recursos una miseria, se pone a criticar el acto de María. María sin querer estaba contrastando y lo estaba, lo había puesto contra la espada y la pared, porque él mismo se estaba avergonzando por su propia forma de ser. Vemos que si el ungüento hubiera sido vendido, el dinero no hubiera caído en las manos de los pobres. Esto, hermanos, es bastante serio, pero es exactamente lo que está experimentando el pueblo remanente de hoy. Los ministerios independientes que están tratando de avanzar la obra, que están predicando la verdad presente, no tienen tanto apoyo, es un apoyo bien limitado. Y es interesante cómo las personas son tan fáciles para acusar y decir que uno lo está haciendo por dinero, cuando uno lleva años en la obra y uno no vive de la obra. Y al mismo tiempo es impresionante como nosotros podemos ver que se quejan de uno, que tú no sabes en qué están usando el dinero ese ministerio, para qué lo usan, dónde lo ponen, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros hacemos está puesto en las redes sociales para que ustedes puedan recibir noticias. Bueno, a ver, déjenme expresar eso mejor. Todo lo que nosotros hacemos como ministerio está puesto en las redes sociales para que ustedes lo puedan ver, lo puedan confirmar. Que nosotros no estamos haciendo cosas indebidas, estamos predicando la palabra, estamos haciendo la obra, estamos haciendo lo que el Señor pone en nuestros corazones y estamos compartiendo la luz que nosotros recibimos con vosotros, así como la luz que nosotros recibimos de parte de vosotros, nosotros también la compartimos con otros. O sea, estamos haciendo la obra. No obstante, son las Marías las que están ungiendo el cuerpo de Cristo, o sea, que es el pueblo remanente, los 144,000 que quieren hacer todo para el Cordero, los que reciben la crítica de parte de, en este caso, la iglesia establecida, que está representada por los 12 discípulos, incluyendo a Judas, que era el tesorero, y también Simón, que era un fariseo, que era un líder de la iglesia. Entonces, hermanos, me llama la atención que la tesorería de Jesús, siendo el Hijo de Dios aquí en la tierra, dice que estaba reducida a una miseria. Y Jesús sabía que este era el ladrón. Y Jesús sabía que él se estaba aprovechando. No obstante, Jesús también sabía que Judas era quien lo iba a traicionar. Y era parte del ministerio de Jesús seguir adelante haciendo la obra y no detenerse solamente por conocer el detalle que acabamos de mencionar. Hermanos, lo mismo pasa hoy en día con los 144,000. Ellos conocen cuán profundo ha llegado la apostasía dentro de la iglesia. Ellos conocen cuán profundo ha llegado el pecado a habitar en los corazones del pueblo de Dios. Y a pesar de que no reciben el apoyo que debieran de recibir, y a pesar de que no tienen a tantas personas importantes o líderes de la iglesia que los están respaldando, ellos siguen avanzando hacia adelante, porque lo único que importa es cumplir la voluntad de su Maestro Cristo y de hacer lo correcto por Él. Y eso es hermoso. Por eso es que me gusta mucho la historia de María Magdalena, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir adelante en la próxima cita. Vemos nosotros ahora en el párrafo 12, siguiendo el párrafo 12, más detalles interesantes con respecto a esto. María oyó las palabras de crítica, ¿verdad? Como todos nosotros hemos escuchado las palabras de crítica,
Su corazón tembló dentro de ella. Ella sintió temor. ¿Estaré en lo correcto? No estaré haciendo lo correcto. ¿Estoy haciendo lo que el Señor quiere que haga o no lo estoy haciendo? ¿Será que cometí un error? ¿Será que no estoy llamado a hacer esto? ¿Será que verdaderamente debiera de continuar? ¿Será que este es el Señor diciéndome detente, para, no avances más? ¿Será que verdaderamente no tengo el don o el regalo de parte de Jehová para hacer la obra que estoy haciendo? ¿Será que verdaderamente estoy llamado a hacer lo que estoy haciendo? O sea, hermanos, esta historia apela tanto a mi vida, apela tanto a las vidas del remanente, de los 144,000, que es impresionante. Apela mucho a aquellos que verdaderamente quieren servir al Señor. Porque saben que el orgulloso, cuando alguien hace una crítica, cuando alguien hace una juzga, no mira, no ignora o ataca, ¿verdad? Pero entonces al bueno, al que escucha, al que está dispuesto a razonar con la persona, de compartir sus razones, este es el que es criticado, este es el que sufre. Dice ella, temía que su hermana la reprochara por su extravagancia. Estaba hablando de Marta, porque recuerden que María Magdalena era hermana de Lázaro igual que Marta. El maestro también podría pensar que era imprudente, y esto seguramente pasó por la cabeza de María. Sin disculparse ni excusarse, estaba a punto de retroceder. En el momento que ella ya estaba como que, ok, mejor me voy, cuando se oyó la voz de su Señor. ¡Qué belleza! Dejadla. No la toquéis. Dejadla. ¿Por qué la molestáis? ¿Quién salió a la defensa de María Magdalena? Cristo. Lo mismo nosotros vemos que pasa con los 144,000. En el momento que ellos están siendo perseguidos por la sinagoga de Satanás, ellos reciben el don del Espíritu Santo, sus cuerpos ahora están brillantes, ¿verdad? Porque tienen la gloria de Cristo, han recibido el Espíritu. Levantan sus manos y cae la sinagoga de Satanás, y la sinagoga de Satanás se postra frente a sus pies para adorar, y reconocen verdaderamente Dios los amaba. Este fue el momento en que se oyó la voz del Señor, que estaba mostrando, no lo estaba diciendo explícitamente, pero sí lo vemos implícitamente, que Cristo amaba a María Magdalena, porque Él se levantó a defenderla, y Él dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo mismo pasa con los 144,000, hermanos. En la hora de la prueba, en la hora más grande de la tentación, en la hora más grande de prueba, en la hora más grande de sufrimiento, de dolor, vemos nosotros que se levanta Miguel, y Miguel se levanta, el príncipe, a favor de su pueblo. Y él dice, dejadlos, no los toquéis más. Son míos, son mis siervos, lo que están haciendo es lo correcto. Es el mismo principio, es la misma historia que se aplica. Dice la hermana White, él vio que estaba avergonzada y angustiada. Miren la palabra angustiada, la gran angustia de Jacob, la que los 144,000 experimentan al final de las profecías, que es la última prueba ante la segunda venida. La gran angustia. Cristo lo sabe, Él se levanta para defender a su pueblo. Sabían que en este acto de servicio había expresado gratitud por el perdón de sus pecados y trajo alivio a su mente. Y hay muchos que no entienden por qué haces lo que haces. Hay muchas personas, por ejemplo, mis compañeros de trabajo, mi jefa, me dicen, ¿por qué tú predicas? ¿Por qué tú haces esto si no te están pagando? Hermanos, porque siento una inmensa cantidad de gratitud en mi corazón, que lo único que yo puedo hacer por todo lo que Dios y su Hijo Cristo ha hecho por mí es lo más mínimo, es compartirlo con otros, para que otros también tengan acceso a esa paz, a esa tranquilidad, que otros puedan ser felices, tener gozo en sus vidas. Dice que Él trajo alivio a su mente, hermanos. Y así lo hará Cristo para su pueblo en este último tiempo. Alzando su voz por encima del murmullo de la crítica, dijo, buena obra ha hecho conmigo, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿Y cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando queréis la podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que podía, se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. Ella fue la única que le creyó al Señor cuando el Señor le dijo que él iba a morir. Y estos fueron 6 días ante la Pascua, antes que él muriera. Los demás no creyeron. Ahora, solamente para que noten que hay una inmensa conexión con respecto al ungüento, aceite y experiencia.
Si nosotros vamos a Mateo 25, vamos a ver, Magdalena puso toda su experiencia a los pies de Jesús. Miren, vamos a empezar a leer Mateo 25:3. Dice, las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron consigo aceite, hablando de las 5 vírgenes insensatas. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y en sus lámparas. Si nosotros notamos la vasija, que es donde se guarda el aceite para lo que es sus lámparas, ¿verdad? Para ellas poder alimentar sus lámparas, nosotros podemos notar que solamente una persona de experiencia que sabe que esto tiene que estar lleno, igual que esto, para un momento de crisis, es la que toma la decisión prudente de preparar aceite. Esto hace alusión a experiencia. Y así es como la hermana White lo presenta en Palabras de Vida del Gran Maestro, Christ Objective Lessons. Y nosotros podemos ver que las lámparas pueden representar la palabra de Dios, pero pueden representar a Cristo en nosotros. Es como nosotros nos preparamos para la crisis recibiendo a Cristo en nosotros. A medianoche se oyó un clamor. Y no es cualquier clamor, porque es el clamor de medianoche que se oyó. He aquí que viene el esposo, salid a su encuentro. Este clamor es el que hace el llamado de que ya viene Jesús, de que ya viene Cristo, las bodas del Cordero están por suceder, por lo tanto hay que salir al encuentro de él. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas llegaron a arreglar sus lámparas, todas tenían lámparas, todas, menos 5 que no llevaron, ¿qué cosa? Aceite en sus vasijas. O sea, no habían hecho una preparación, una experiencia para ese tiempo de crisis. Y las insensatas dejaron a las prudentes, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, danos de vuestra experiencia. ¿Por qué? Porque nuestras lámparas se han apagado. Nota que las sensatas no tienen porque lo han puesto todo para recibir a Cristo. Por eso es que la experiencia no se puede dar. Eso es algo que está dedicado, ¿verdad? En esta vasija está dedicado para estas lámparas, y estas lámparas están dedicadas para recibir al esposo que viene. Por eso es que ellas no pueden darles a las insensatas, porque si a ellas les dan a la insensata, pues entonces ellas no pueden estar para cuando el esposo viene. Por eso es, mis queridos, que esto está precioso y es profundo. Ahora, regresando al párrafo número 13, dice la hermana White, el fragante don que María había pensado derramar sobre el cuerpo muerto del Salvador, lo derramó sobre su cuerpo viviente. O sea, normalmente en el tiempo de Jesús, cuando las personas morían, los ungían, les preparaban el cuerpo, los envolvían, etcétera, etcétera, y entonces, boom, lo ponían dentro de la tumba. Pero estamos viendo que lo que se debió haber hecho con el cuerpo muerto del Salvador, ella lo hizo con el cuerpo vivo. Pregunta, hermanos, ¿piensas más en el Cristo crucificado o en el Cristo resucitado? Porque el Cristo crucificado sí es verdad que murió por nuestros pecados, etcétera, etcétera, pero no hubiera esperanza si no hablamos del Cristo crucificado. Y muchas veces, si ustedes se dan cuenta, si se dan cuenta, ¿cuál es el énfasis que hace la Iglesia Católica? El énfasis que hacen las demás iglesias. Siempre en las iglesias te ponen un Cristo crucificado. Pero ¿y por qué no hablamos más del Cristo resucitado? Dice la hermana White, en el entierro su dulzura solo podía haber invadido la tumba. Ahora alegraba su corazón con la seguridad de su fe y amor. Impresionante. José de Arimatea y Nicodemo no ofrecieron su don de amor a Jesús en su vida. Con lágrimas amargas trajeron sus costosas especies para su cuerpo frío e inconsciente. De nada sirve esperar que muera alguien, que se acabe el ministerio de alguien, para uno verdaderamente decir, ay, cuánto los extraño, ay, mira para esto, ay, cuánto hubiera querido darle esto. No, hazlo mientras están vivos, hazlo mientras están respirando, hazlo mientras están trabajando. Esta es una de las lecciones que nos está enseñando la historia de María Magdalena. Las mujeres que llevaron especies a la tumba encontraron que su misión era en vano porque él había resucitado. Ya no estaba ahí, too late, como dice el americano, demasiado tarde. Pero María, derramando su amor sobre el Salvador, ¿verdad? Dice aquí, mientras él era consciente de su devoción, lo ungió para el entierro. Y mientras él descendía a la oscuridad de su gran prueba, llevaba consigo el recuerdo de ese acto. ¡Wow! Una ofrenda al amor que sería suyo, parte de sus redimidos para siempre. Y hermanos, es la misma experiencia con el remanente.
Cuando el remanente esté llegando al cielo, que haya venido Cristo en gloria y en majestad, yo sé que personalmente sé que voy a agradecer mucho la ayuda que nuestros hermanos nos han dado y el apoyo. Y las cosas tan preciosas que el Señor hace por su pueblo y cómo nos unió y cómo empezamos a conversar y a crecer juntos como familia en Cristo y a compartir y las notas. Hermanos, si nosotros tenemos fe, nosotros vamos a dar frutos y vamos a actuar en base a esto. Y cuando esto suceda, nosotros verdaderamente veremos el privilegio de poder servir a nuestro Dios. La hermana White sigue diciendo: son muchos los que traen sus preciosos regalos para los muertos. Mientras están de pie junto a la fría y silenciosa figura, se pronuncian libremente palabras de amor, ternura, aprecio, devoción. Todo se prodiga sobre aquel que no ve ni oye. Si estas palabras hubieran pronunciado cuando el espíritu cansado tanto las necesitaba, cuando el oído podía oír y el corazón podía sentir, cuán preciosa habría sido su fragancia. Nota que el remanente sabe quién es quién, porque llevarán con ellos esas preciosas prendas de amor que sus propios hermanos ofrecieron. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando, hermanos, de poder servir a nuestro Padre Celestial y de poder hacer las cosas como se deben de hacer. Este es el momento de poder apoyar, este es el momento de poder salir adelante, este es el momento de hacer las cosas como se deben de hacer. Este es el momento que hay que aprovechar. Las palabras de ánimo son una ofrenda que sirven de mucho para seguir adelante, para seguir predicando. Y el pueblo remanente lo necesita, no solamente no solamente cada uno, sino todos los que puedan. Miren, vamos a seguir adelante, porque esto se va a poner un poquito más interesante ahora. En el párrafo 15, María no conocía el significado pleno de su acto de amor. O sea, en el medio de la crítica, en el medio donde ella está siendo atacada, donde ella siente que no tiene nada para poder defenderse, estaba a punto de retirarse porque tenía temor de que ahora, para colmo, también Jesús se volviera contra ella. Vemos que Cristo se levanta para defenderla. Pero ella no entiende, ella no conoce el significado pleno de lo que ella ha hecho. Solamente ella se ha dejado guiar. Dice la hermana White, no podía responder a sus acusadores. Cuando ella la acusaron: ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás malgastando? No sé. No podía explicar por qué había elegido esa ocasión para ungir a Jesús. El Espíritu Santo había planeado para ella y ella había obedecido a sus indicaciones. La inspiración no se rebaja a dar ninguna razón. Es una presencia invisible que habla a la mente y al alma y mueve el corazón a la acción. Es su propia justificación. ¡Wow! María Magdalena no sabía lo que estaba haciendo, pero era importante lo que ella estaba haciendo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Si nosotros nos ponemos a la disposición de nuestro Padre Celestial, Él nos va a enviar su Espíritu. Y su Espíritu nos va a indicar cuándo, cómo, con quién, qué no debemos y no debemos de hacer. Saben que me llama la atención que muchas veces hay veces que las personas esperan que uno actúe de la forma en que ellos esperan que uno actúe, o que uno haga las cosas que ellos esperan que uno haga. Pero nosotros no respondemos a las cosas de los hombres, ni podemos responder, ni explicar a los hombres. Si el Espíritu del Señor pone en nosotros un sentir, nosotros tenemos que cumplir con él. Nos guste o no nos guste, querramos o no querramos. Es un fuego que empieza por dentro. Y si no hacemos la obra que estamos llamados a hacer, pues nos vamos a ver en problemas, porque tarde o temprano, si nosotros le damos la espalda a Dios a través de rechazando su espíritu, pues su espíritu nos va a rechazar a nosotros. Eso fue lo que pasó con Saúl. Ahora, si nosotros analizamos bien lo que estamos leyendo con respecto a María Magdalena, ella no sabía ni siquiera lo que ella estaba haciendo, el significado de lo que ella estaba haciendo. Solamente se dejó guiar por ese amor que ella tenía a Cristo. Ahora, en esto consiste el Espíritu de Dios. Y yo quiero que ustedes noten esta cita que vamos a leer adelante. Porque está en la Biblia, es Salmos 77, y lo estábamos estudiando, creo que fue en el video de anoche que salió.
Pero esto es una recopilación de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Cristo hizo propiciación en su corazón. El Espíritu la impulsó para hacer algo que ni ella misma entendía. Y la hermana White dijo, la inspiración no se rebaja a dar ninguna razón. Es una presencia invisible que habla a la mente y al alma y mueve al corazón a la acción. Es su propia justificación. Miren lo que dice la hermana White aquí, la palabra de Dios en Salmo 77:7. Quiero que ustedes estudien el capítulo 77, pero prestemos atención a lo que dice. Dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, escudriñando su propio espíritu, y mi espíritu inquiría, ¿verdad? ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedras? Selah. Hermanos, la palabra propicio, porque ya habíamos hablado con respecto a que nuestro espíritu busca dentro de nosotros mismos ayer, si no mal me equivoco, pero ahora quiero concentrarnos en la palabra propicio, porque no creo que estamos entendiendo bien el significado de la palabra propicio. Siempre lo usamos para referirnos a la muerte de Cristo en la cruz, pero eso es solamente refiriéndonos a la justicia imputada. ¿Pero y qué pasa con la justicia impartida? ¿Será que se esconde detrás de la palabra propicio? ¿Será que propicio tiene que ver con la justicia impartida? Bueno, miren, vamos a ver la palabra propicio, su significado. En la DRAE, en el Diccionario Real de la Lengua Española, nosotros podemos ver que propicio significa algo favorable, inclinado a hacer un bien. Por ejemplo, muéstrate propicio a nosotros, hombre propicio al perdón, ¿verdad? Muéstrate favorable a nosotros o hombre inclinado al perdón, ¿verdad? Ahora, estos son sinónimos: favorable, benévolo, benigno, próvido, ventajoso, bueno, beneficioso. En contra de propicio sería desfavorable, que sería en contra de ser favorable, ¿verdad? Aquí es donde nosotros vemos una conexión, que esto tiene que ver algo con propicio. 2, favorable para que algo se logre. Si Cristo se muestra favorable a nosotros y se hizo hombre, ¿verdad? Propicio a perdonar, propicio a hacer un bien, propicio a sacrificarse, también vemos de que la palabra propicio se puede usar para el sustantivo de lograr algo, para la acción que Él puede poner en nosotros, ¿verdad? El querer y el hacer, ¿verdad? Para poner su espíritu, ese es el sustantivo, poner el espíritu en nosotros. Ocasión, propicia, momento propicio, sinónimos: oportuno, adecuado, apropiado, conveniente, indicado. Ahora miren, si nosotros miramos en el inglés, vemos favorecer, que es que algo acontezca o se realice, si vemos esa. Impulsar, beneficiar, predisponer, coayudar, patrocinar, acuerpar. Todas estas cosas van de la mano. Pero ahora me llama la atención ablandar, aplacar la ira de alguien, haciéndolo favorable, benigno y propicio. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Y si nosotros ahora vamos a entender de acuerdo a cómo los reformadores entendían lo que era la propiciación, significa evitar la ira de Dios mediante el ofrecimiento de un regalo. ¿Quién es ese regalo? Cristo Jesús. Normalmente usamos la palabra que se refiere al alejamiento de la ira de Dios como el justo juicio de nuestro pecado por la propia provisión de Dios, por el del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero ¿por qué siempre pensamos en la cruz y nos detenemos ahí? Vamos un paso más. Cristo resucitó, hermanos queridos. Y hay, ¿qué cosa? Un misterio. El misterio revelado, que resucitó, Cristo en nosotros. En Gálatas, que nos habla sobre el Espíritu, ¿verdad? Que el Padre envía a nosotros. Pero regresando a Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Era un misterio, pero ahora es revelado, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Notemos, o sea, que el que hace propiciación en mi corazón para el bien, no solamente es pagar mi deuda. Propiciación no es solamente pagar mi deuda, que es el significado usual que usamos, pero también es lograr, impulsar, posibilitar. Es Cristo. Y por lo tanto, un misterio es revelado, Él habitando en nosotros.
¿Qué significa esto? María Magdalena no podía explicar por qué ella estaba haciendo lo que ella estaba haciendo, pues Dios, a través de su espíritu, la estaba impulsando, le había posibilitado hacer lo que tenía que hacer para lograr ungir el cuerpo de su hijo antes de la muerte en la cruz. Lo mismo se repite con nosotros hoy, mis queridos. Por eso es que nosotros vemos que propiciación, o en este caso la palabra produce, es propiciación. Porque está produciendo, miren, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce. Él es quien pone esta propiciación, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto fue lo que María Magdalena experimentó. Ella no lo esperaba, pero fue lo que Dios hizo por ella. Seguimos leyendo ahora el párrafo 16, ¿verdad? ¿Qué nos dice? De cierto os digo, declaró Cristo, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y esto es interesante, porque Cristo no solamente dice en la Santa Cena, hacer esto en memoria de mí, sino que se vuelve a repetir la frase un poco antes de la Santa Cena, y dice, donde sea que se presente este evangelio, se tiene que presentar lo que María Magdalena hizo. Esa es la importancia tan grande que tiene para nuestra vida espiritual, que Jesús mismo está diciendo, donde sea que se predique este evangelio, se tiene que recordar esto que ella hizo. Hermanos, esto es importante lo que estamos viendo. ¿Qué influencia y de tal magnitud es la historia de María Magdalena, que es necesario que donde se predique el evangelio se hable de este tema? Vamos a regresar. Sigue diciendo, mirando hacia el futuro, el Salvador habló con certeza acerca de su evangelio. Esto es fe, lo que está hablando la hermana White, que el Salvador habló con certeza acerca de su evangelio, mirando hacia el futuro, muy interesantemente. ¿O será que él pudo ver exactamente el beneficio que iba a tener, los beneficios que iba a tener presentar la historia de María Magdalena? Yo creo que es la segunda. Yo creo que Cristo vio el futuro y él dijo, ¿sabes qué? Esta historia se va a contar en memoria de ella, porque esto va a ser de gran bendición para el pueblo remanente. Y por eso, mis hermanos, es que sentimos la necesidad de hablar de estos temas en estos días. Había de ser predicado en todo el mundo, y hasta donde se extendiera el evangelio, el don, de María derramaría su fragancia y los corazones serían bendecidos por su acto no estudiado. Fíjense si es una bendición o no. Y Cristo sabe que es una bendición para su pueblo, que la profeta lo está declarando. Se levantarían y caerían reinos. Los nombres de monarcas y conquistadores serían, ¿qué cosa? Serían olvidados, pero la acción de esta mujer sería inmortalizada en las páginas de la historia sagrada para siempre, hasta que el tiempo no existiera más. Ese vaso de alabastro roto, ¿verdad?, contaría la historia del abundante amor de Dios por una raza caída. ¡Wow! ¡Qué profundidad tuvo el acto de María solamente por dejarse llevar por el Espíritu de Cristo! Ese espíritu humilde que muchos de nosotros necesitamos, que nos transforma, que nos cambie, ¿verdad? El Espíritu de Cristo. Ok, nos sigue diciendo ahora, dice, el acto de María contrastaba marcadamente con el que Judas estaba a punto de hacer. Verdaderamente vemos que María entrega el ungüento para ungir el cuerpo de Cristo ante la muerte, mientras que Judas es quien lo entrega a los fariseos para que ellos lo entregaran a la muerte. Qué dura lección hubiera podido dar Cristo a aquel que había dejado caer la semilla de la crítica y de los malos pensamientos en las mentes de los discípulos, o sea, de Judas. Cuán justamente hubiera podido ser acusado el acusador. El que lee los motivos de cada corazón y entiende cada acción hubiera podido abrir ante los presentes en la fiesta capítulos oscuros de la experiencia de Judas. Pero Cristo no usó esto en contra de Judas. La falsa pretensión que el traidor basó sus palabras hubiera podido quedar en el descubierto, pues en lugar de simpatizar con los pobres, les estaba robando el dinero destinado a su socorro. Se hubiera podido despertar indignación contra él por su, ¿qué cosa? Opresión a la viuda, al huérfano y al jornalero. Pero si Cristo hubiera desenmascarado a Judas, esto se hubiera alegado como razón para la traición. Y aunque hubiera sido acusado de ladrón, Judas hubiera ganado simpatía, incluso
entre los discípulos. El Salvador no le reprochó y así evitó darle una excusa para su traición. O sea que si Judas iba a traicionar a Cristo, era por su propia concupiscencia, no era porque Cristo hizo nada para que él ahora se sintiera con la necesidad de hacerlo. Vemos nosotros en el párrafo 19, pero la mirada que Jesús dirigió a Judas lo convenció de que el Salvador había penetrado en su hipocresía y leído su carácter vil y despreciable. O sea, Jesús lo miró y Judas dijo: oh, este sabe que soy un hipócrita, ha leído mi carácter, soy un personaje despreciable. Él se dio cuenta. Y al elogiar la acción de María, que había sido tan severamente condenada por Judas, que por cierto, hermanos, la historia de María Magdalena no es una historia que la criticaron, no, severamente fue condenada. Como experiencia le puedo decir de que esto no es algo ligero. Cristo había reprendido a Judas. Antes de esto, el Salvador nunca le había dado una reprimenda directa. Ahora la reprensión le dolía en el corazón. Decidió vengarse. De la cena fue directamente al palacio el sumo sacerdote, donde encontró al concilio reunido y ofreció entregar a Jesús ¿en qué cosa? En sus manos. De ahí sale, fíjense, esto es interesante. Tengo que parar de compartir la pantalla. Tenemos dos en memorias de mí, o más bien dos en memoria. Uno en memoria de mí, que es Cristo, y uno en memoria de María Magdalena. En la memoria de María Magdalena sale Judas a traicionar. Hey, yo les voy a entregar a que le dicen el Mesías. Y en la frase, en hacer esto en memoria de mí, que es en la Santa Cena, 5 días después, que fue jueves, eso fue un domingo, esto fue jueves, vemos nosotros que Judas sale para decirle: está aquí, está en tal lugar, o sea, para entregarlo. Qué interesante. Que las dos acciones, los dos eventos donde nosotros como cristianos deberíamos de recordar, donde son grandes para nosotros los cristianos, los dos tienen que ver también con la entrega y la traición de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué profundo! El amor de Dios reflejado en esta acción. Ahora, seguimos leyendo. Déjame asegurarme. En el 22, párrafo 22. Mira ahora lo que dice la hermana White con respecto a todo lo que está sucediendo. Los discípulos no eran como Judas, pero ellos sí le hicieron caso a Judas. ¿Ve? Puede ser que alguien de la iglesia no sea como un apóstata, pero estaban con los apóstatas. Amaban al Salvador, pero no apreciaban debidamente su carácter exaltado. Pero aquí la hermana White no está hablando y haciendo alusión a de que, por ejemplo, eran en carácter, no, sino en el hecho de que ellos simplemente no apreciaban el carácter exaltado de Jesús, ese carácter divino. Si se hubieran dado cuenta de lo que había hecho por ellos, habría sentido que nada lo que se le concedía era en vano. Los magos del oriente, que sabían tan poco de Jesús, habían mostrado un aprecio más verdadero del honor que se le debía. Trajeron preciosos regalos al Salvador y se inclinaron en homenaje ante él cuando era solo un bebé y estaba acunado en un pesebre. En las escrituras se menciona que María ungió a Jesús para distinguirla de las otras Marías. Y esto es interesante. Los actos de amor y reverencias a Jesús son evidencia de fe en él como hijo de Dios. Y el Espíritu Santo menciona como evidencias de la lealtad de la mujer a Cristo: si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido con diligencia toda buena obra. Y ahora en el párrafo 24, la obra de María fue precisamente, ¿qué cosa? La lección. Y miren para quién, que los discípulos necesitaban para mostrarle que la expresión de su amor por él agradaría a Cristo mismo. Sigue diciendo: él había sido presencia, que pronto no podrían ofrecerle ninguna muestra de su gratitud por su gran amor. El conocimiento que había adquirido después de haberlo hecho les dio un verdadero sentido de las muchas cosas que podrían haber hecho por Jesús para expresar el amor y la gratitud de sus corazones mientras estaban cerca de él. Hermanos, si tú tienes amor por Jesús, si tú tienes amor por Cristo y por tu Dios Padre, que incluso el Dios de nuestro Cristo,
de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, de nuestro Jesús. Haz las cosas hoy, no esperes a mañana. No esperes, si es algo mínimo, que sea mínimo. Si son 5 minutos de oración, que sean 5 minutos de oración. No esperes a que sea demasiado tarde para poder mostrarle y expresarle a Dios tu amor. Cuando Jesús ya no estaba con ellos y ellos se sentían realmente como ovejas sin pastor, comenzaron a ver cómo podrían haberle mostrado atenciones que hubieran traído alegría a su corazón. Ya no echaron la culpa a María, sino que a sí mismos. Y esto es precioso del mensaje de la justificación por la fe. Porque si tú te la pasas ya en la vida ahí fajado, porque me hicieron esto, me hicieron aquello, estoy sufriendo, te quedas estancado en ese trauma, hermano. Si no acabas de avanzar, ok, la vida no es como yo quisiera, no me ha sucedido como yo la esperaba, he sufrido cosas que no me merezco, pero o sea, si dejamos eso en el pasado y seguimos adelante, podemos crecer. Y eso fue lo que hicieron los discípulos. Ellos pararon de echarle la culpa a María y ahora se echaron la culpa a sí mismos, porque era la realidad. Si se hubieran podido dejar de censurar, de presentar a los pobres como más dignos del don de Cristo, sintieron la reprensión profundamente al bajar de la cruz el cuerpo magullado de su Señor. La misma necesidad es evidente en nuestro mundo hoy. Eso lo declara la sierva del Señor. Ok, ahora en el 27. Dice, la abnegación y el sacrificio sincero nos encuentra en todas partes. Bien puede la hueste celestial mirar con asombro a la familia humana que se niega a ser elevada y enriquecida con el amor ilimitado expresado en Cristo en nosotros. No todos los hombres son salvos, sin embargo, el plan de la redención no es un desperdicio porque no logra todo lo que su liberalidad ha provisto. Debe haber suficiente y de sobra, verdaderamente. Y sigue diciendo ella, al curar a Simón de la lepra, Cristo lo había salvado de una muerte en vida. Pero ahora Simón se preguntaba si el Salvador era un profeta. Esto es interesante. Le hizo algo grande, pero él lo curó, lo sanó, le salvó la vida. Y aún así él estaba como que, ¿será profeta? Como Cristo permitió que esta mujer se acercara a él, ¿cómo no la rechazó indignado como alguien cuyos pecados eran demasiado grandes para ser perdonados? Como no demostró que se daba cuenta de que ella había caído, Simón se sintió tentado a pensar que él no era un profeta. Jesús no sabe nada de esta mujer que es tan libre en sus demostraciones. Pensó o no le permitiría que lo tocara. Pero fue la ignorancia de Simón acerca de Dios y de Cristo lo que llevó a pensar como lo hizo. No se dio cuenta de que el Hijo de Dios debe actuar de la manera a Dios, con compasión, ternura y misericordia. La manera de Simón no fue hacer caso del servicio penitente de María. Su acto de besar los pies de Cristo y ungirlos con ungüento fue expresamente para su dureza de corazón. Pensó que si Cristo fuera un profeta, reconocería los pecados y los reprendería. Pero ahora en el 30 dice, Simón, el anfitrión, había sido influenciado por la crítica de Judas sobre el regalo de María. Por eso fue que él no vio bien el regalo al principio. Y se sorprendió por la conducta de Jesús. Su orgullo farisaico se sintió ofendido. Sabía que muchos de sus invitados miraban a Cristo con desconfianza y desagrado. Simón dijo en su corazón, este hombre, si fuera profeta, conocerá a quién y qué clase de mujer es la que toca, porque es pecadora. O sea, Simón la juzga. Pero en el 34 viene lo interesante. ¿Cómo hizo Natán con David? ¿Verdad? Cristo ocultó su hogar, o sea, Cristo ocultó su hogar escondido bajo el velo de una parábola. Arrojó sobre su anfitrión la carga de pronunciar sentencias sobre sí mismo. Vemos nosotros que ahora la similitud entre la historia de David y Natán con Simón. Simón había inducido al pecado a la mujer que ahora despreciaba. Miren para esto. Wow, el hombre siempre se condena a sí mismo. Ella había sido profundamente perjudicada por él. Los dos deudores de la parábola representaban a Simón y a la mujer. Jesús no tenía intención de enseñar que las dos personas debían sentir diferentes grados de obligación, pues cada uno tenía una deuda de gratitud que nunca podría ser pagada. Pero Simón se sentía más justo que María, y Jesús quería que viera cuán grande era realmente su culpa. Le mostraría que su pecado era mayor que el de ella, tanto mayor como una deuda de 500 denarios excede una deuda de 50. Y aquí es donde viene ahora la parte importante del estudio. ¿Por qué?
Porque, hermanos, muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy como pueblo proviene del orgullo. Y ese es el problema, que como hay mucho orgullo en la iglesia, pues las cosas no se hacen con el buen espíritu, con la forma apropiada. Las personas tratan de estar por encima el uno del otro, que si yo conozco más, que si tú conoces menos, que si tú eres un apóstata, que si tú eres un evangélico católico, qué sé yo lo que quieran decir. Simón había inducido a pecar a esta mujer y él creía que él era más justo que ella. Y muchas veces nosotros somos de esa forma. Tratamos mal a los demás pensando que somos mejores que ellos. Esperamos de los demás que cambien su forma de pensar o que me perdonen y regresemos a lo normal. Hermanos, hay consecuencias en la vida por las acciones que nosotros tomamos. Muchas veces nosotros conllevamos a los demás a cometer decisiones erradas, ¿verdad? A cometer errores profundamente peligrosos. Muchas veces nosotros somos la causa del sufrimiento, de la pena, del dolor. Y esto lo he visto y conozco a personas que quisieran que las cosas fueran diferentes, pero no pueden cambiar, porque hay consecuencias que hay que recoger. Miren, no hay que ser Cristo para poder saber que la persona que tiene frente a ti está en problemas, espiritualmente, mentalmente. Hoy en día nosotros podemos saber quién es una persona que no tiene vergüenza, o sea, que es descarada, ¿verdad? Como nosotros decimos en Cuba, es descarada, no tiene vergüenza, no siente pena. Podemos reconocer a un vago, podemos reconocer a un mentiroso, podemos reconocer a un manipulador, podemos reconocer a una persona odiosa, tediosa, belicosa. Muchas veces al nosotros unirnos con estas personas, así como le pasó a los judíos a los discípulos con Judas, vemos que somos influenciados por los Judas para estar en contra de las Marías Magdalenas, para estar en contra de aquellas que están haciendo la verdad, de aquellos que están obrando la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Si has cometido errores en la vida, como el que hizo Simón, que él fue quien indujo a pecar a María, y ahora María está haciendo un acto y le cae mal a Simón, porque él dice, esta mujer es una pecadora, sí, pero tú fuiste quien la conllevaste a esa vida de pecado. Tú fuiste quien alimentaste esa mala decisión que ella hizo. Tú fuiste quien causaste este daño, este dolor. ¿Cómo te vas a sentir tú mejor que esa otra persona? Es tiempo de dejar que el Señor tome control. Es tiempo de dejar que las cosas sucedan como Él entienda que es mejor. Y confiar que Dios está al control. Vamos a terminar con esta cita y con la que viene, para poder darle finalización al estudio de hoy. Y el sábado que viene continuaremos con mi padre, que va a profundizar un poco más en la justificación por la fe, en la historia de María Magdalena, y haciendo una introducción después para ir hablando también de los otros personajes bíblicos, aunque todavía no hemos terminado con María Magdalena, porque es que hay mucho en este capítulo que debemos de estudiar. Y lo vamos a estar mencionando, hermanos. Pero aquí es donde está la experiencia de los 144,000, verdaderamente. O sea, no hay duda de eso, ¿verdad? Ok, regresando, vemos nosotros entonces que dice, Simón empezó a verse a sí mismo bajo una nueva luz. Dice la cita. Ya no era Simón el fariseo. Ahora es el Simón, la nueva criatura en Cristo, que está viendo quién es Él. Vio cómo María era considerada por aquel que era más que un profeta. Vio que Cristo, con una mirada profética aguda, leía su corazón de amor y devoción. O sea, después de criticarla, condenarla y de criticar también al Señor, se da cuenta en la parábola de que yo soy el mayor deudor, y ahora está viendo con los mismos ojos que Cristo ve a María Magdalena. Interesante. La vergüenza se apoderó de él y se dio cuenta de que estaba en presencia de aquel que era superior a él. El que escudriña el corazón leyó el motivo que llevó a María a actuar. Pausa, porque es que esto está precioso. El que escudriña el corazón leyó el motivo que llevó a María a actuar. Cristo estaba leyendo el corazón de María, o sea, estaba leyendo su mente, estaba leyendo su espíritu, o estaba conociendo el espíritu de ella. Y ahora nosotros vemos algo interesante. Si Cristo sabía la acción por la cual ella hizo eso, conocía su mente, su corazón, Él estaba conociendo el espíritu de María, significa que María estaba recibiendo el espíritu de Cristo. Y eso fue la que le impulsó a ella a actuar como ella actuó. Así como con amor ella sirvió a su maestro, Él por amor la defiende a ella.
Y ahora dice, y vio también el Espíritu que impulsó las palabras de Simón. ¿Ves a esta mujer? Le dijo, ella es pecadora. Te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero a quien se le perdona poco, poco ama. La frialdad y el descuido de Simón hacia el Salvador mostraban lo poco que apreciaba la misericordia que había recibido. ¿De parte de quién? De Cristo. Y Cristo le dice, ¿tú ves a esta mujer? Sí, ella es pecadora, pero te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¡Wow! Había pensado en que honraba a Jesús al invitarlo a su casa, pero ahora se veía como realmente era. Mientras él pensaba que estaba leyendo a su huésped lo había estado leyendo a él. ¡Pausa de nuevo! Cristo estaba leyendo su corazón, su mente, estaba escudriñando el espíritu de Simón. ¡Wow! Vio cuán cierto era el juicio de Cristo, ¿ves? Sobre él. Su religión había sido un manto de fariseísmo. Se convirtió simplemente en nada. ¡Wow! Bueno, vamos a terminar entonces aquí con el párrafo 39, el estudio de hoy, y después continuaremos, ¿verdad? Simón se sintió conmovido por la bondad de Jesús al no reprenderlo abiertamente delante de los invitados. Y qué bueno que él hizo esto, porque si él lo hubiera hecho, lo hubiera humillado, seguramente no hubiera tenido el mismo resultado. Y te digo, muchas veces me pasa esto, donde los hermanos quieren discutir en público, pero hay veces que existen ciertos escritos, hermanos, que son tan explícitos que es que me da pena hasta compartirlos por tal de no humillarlos. Pero es que la verdad es que estamos llamados a compartir la verdad. Por eso es que la Biblia dice que cuando tú tienes un problema, una diferencia con tu hermano, ve en privado. Resuelve las cosas en privado. Para que así nadie quede herido, para que así nadie quede a mal, ¿verdad? Estamos tratando de servir a nuestro Señor Jesucristo, no de ponernos los unos por encima del otro. Pero entonces empiezan las acusaciones, empieza el espíritu belicoso, y ahí es como uno que... Dice, no había sido tratado como él deseaba que fuera tratada María. Vio que Jesús no quería exponer su culpa a los demás, gloria a Dios, sino que trataba de convencer a su mente mediante una verdadera exposición del caso y de someter, ¿verdad? A ver cómo dice, exponer su culpa a los demás, sino que se trataba de convencer su mente mediante una verdadera exposición del caso y de someter su corazón mediante una bondad compasiva. Una denuncia severa hubiera endurecido a Simón contra el arrepentimiento, pero una admonición paciente lo convenció de su error. Vio la magnitud de la deuda que tenía con su Señor, su orgullo fue humillado, se arrepintió y el orgulloso fariseo se convirtió en discípulo humilde, abnegado. ¡Wow! Hermanos, están viendo lo profundo que es este tema. Están viendo la importancia de nosotros poder entender bien lo que hacemos. Miren, el próximo estudio que tendremos estará titulado La obra con Cristo restaurados para Él, ¿verdad? Los 144,000 que son restaurados para Él. Hermanos, miren, existen hoy en día muchos hermanos que tienen un espíritu muy belicoso, muy agresivo. Hermanos que lo único que hacen es criticar, juzgar la obra de los demás. Se ha levantado una ola de discordia entre los hermanos no trinitarios, y no es por una mayoría, son en realidad una minoría minúscula, pero como son los que más ruido hacen, son los que más cosas están compartiendo y qué sé yo, pues obviamente se dan de notar mucho, pero estamos llamados a hacer restauración. Estamos llamados a participar con Cristo en el ministerio de la restauración. Tenemos que ayudar a las personas, acercarlos a los pies de Jesús. Las personas no están necesitadas de acusaciones, como muchos hacen allá afuera, que es acusación, acusar. No. Las personas necesitan más del amor de Cristo, de esa experiencia transformadora que el Señor verdaderamente da a través de su Espíritu. Tenemos que compartir palabras de vida, palabras de ánimo. Tenemos que compartir la palabra de Dios. Las personas quieren recibir la oportunidad de poder disfrutar
del gozo del Evangelio. Sé tú la herramienta para que lo puedan recibir. No lo van a poder recibir de ti si tienes un espíritu belicoso, traicionero, constantemente altivo, buscando con quién discutir y tirando indirectas y pullas por aquí y por allá. Eso no funciona así. Tenemos que dejar el pasado atrás. Tenemos que avanzar. No olvidarnos, nunca se olviden del pasado, porque el pasado es la evidencia que tenemos de cuánto Cristo nos ha transformado. Pero no permitas que el pasado domine tu presente, que domine tu futuro, que dicte cuál va a ser tu destino. Tu destino es Cristo, no tu pasado. Pero el pasado es la evidencia de quién fui yo ayer, quién soy yo hoy y qué podré ser yo mañana. Simón es exactamente esa evidencia. ¿Quién era él antes? Un leproso, líder de la iglesia, que lo tenían así, al lado, así, echado para el lado. Su vida pecaminosa lo había conllevado a estar sufriendo. Y entonces viene Cristo y lo sana, pero él no lo acepta como su salvador personal. Y este día, donde él pensaba que él estaba haciendo algo grande al invitar a Cristo a su casa, él humilla a una pobre mujer, a la cual él había conllevado a pecar. Y ahí es donde nosotros podemos ver lo interesante de la historia. Porque Cristo lo vuelve a sanar una vez más, pero no de una enfermedad física, sino más bien de una enfermedad espiritual, el orgullo. Y al él darse cuenta lo que Cristo había hecho por él, él ahora disfruta del gozo de la paz al recibir esta parábola que Cristo le da, donde él se da cuenta que él es el hombre que ha fallado y que él no ha sido lo suficientemente agradecido. Yo espero que estos estudios hayan sido de gran reflexión para ti. La experiencia de los 144,000 tiene que ser una experiencia basada verdaderamente en el arrepentimiento del pecado, como vimos en el primer estudio de María Magdalena, en una transformación, en hacer las cosas por el Señor. En este estudio vemos en lo que es el acto de humildad, de ser humildes, de entregarnos a la obra del Espíritu de Dios. Y también, lo más importante, que es lo que estábamos viendo al final, es resistir la crítica, aferrándonos a nuestro Señor y confiando en que Él nos va a defender, sin nosotros ser aquel que está criticando, juzgando y señalando y acusando a sus hermanos y hermanas. El acusador se llama Satanás, y cualquiera que esté acusando allá afuera a cualquiera, hermanos, este es partícipe del espíritu belicoso del enemigo de Jehová, del anticristo, que es Satanás mismo. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga. Sigan estudiando el tema de María Magdalena y estaremos compartiendo más al pasar el tiempo. Espero que hayan podido disfrutar de este estudio. Vamos a tener unas palabras de oración para terminar. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das, por el privilegio de poder estudiar las Sagradas Escrituras y el testimonio de tu Hijo Cristo Jesús. Padre, te damos gracias porque podemos ver en la historia de María Magdalena y de Simón que tú no estás aquí para humillarnos, no. Estás aquí para humillar nuestro orgullo, perfeccionarnos, santificarnos y elevarnos a una posición mucho más alta de la que nosotros pensamos y queremos. Tú quieres hacernos dignos de ser llamados hijos tuyos. Padre, te pedimos que esto se cumpla en nosotros y que seamos como Simón, que a pesar de sus pecados, reconoció su error y sus pecados, y ahora fue transformado y cambiado. Y reconoció quién era Cristo Jesús, tu Hijo amado, Padre, el Mesías, prometido, enviado a la tierra para salvarnos. Te pedimos todas estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Nos veremos en los próximos estudios. Maranata.